La política entre izquierda y derecha es una estafa. Que el proceso de ultraderechización de la derecha, si la derecha quita los impuestos a los ricos, lo que tiene que hacer la izquierda es decir impuesto a la banca. ¿Pero por qué toda tu vida haciendo el ridículo? ¿No ves que yo sufro? Bienvenidos a Cosas de Iberos. Uno de los mayores lastres de España es la polarización política, y que en la mayoría de ocasiones viene por la estúpida diferenciación entre izquierdas y derechas. Os lo adelanto ya. Cualquier persona que os hable en términos de izquierdas y derechas está o bien cometiendo un error, porque desconoce el origen de estos términos y las consecuencias de utilizarlos, o bien porque quiere manipularos. ¿Cómo te manipulan la mayoría de políticos y medios de comunicación utilizando los términos izquierdas y derechas? Polarizándote. Y para esto, los políticos se basan en dos armas. Una, el sentido de pertenencia, y dos, el denominado falso dilema. Respecto al sentido de pertenencia, los seres humanos, como seres sociales que somos, necesitamos sentir que pertenecemos a algo, o creer que pertenecemos a algo. Un equipo de fútbol, un país, un colectivo concreto o una religión, entre otros ejemplos. El problema es que este sentido de pertenencia genera un apego emocional y por lo tanto irracional. ¿Qué ocurre? Que a mí, que tengas un apego emocional hacia tu equipo de fútbol favorito, pues en verdad da igual. Pero cuando generas un apego emocional a ser de izquierdas o a ser de derechas, responderás ante la política de forma irracional. Y por eso mismo, los políticos apelan a este sentido de pertenencia. Te dicen que son de los tuyos, sea izquierda o derecha. Y así, por mucho que la caguen, siempre te sentirás identificado con ellos. Unir a los españoles y no enfrentarlos como están haciendo las derechas en la Plaza de Colón hoy. ¿Dónde están las derechas? La izquierda. De una izquierda o más radical de la izquierda. A la derecha y a la ultraderecha, ¿de verdad? Lo que no sirve es una izquierda de mentira. Cuando nos comportamos de forma irracional, además, tendemos a caer en la hipocresía más absurda y además demostrable. Nos quejamos de lo que hacen los contrarios, pero sin embargo, nos parece espléndido si eso mismo lo hacen los que se supone que son los nuestros. Si te parece mal que hagan scratches a unos, te debe parecer también mal que hagan scratches a otros. Si te parece mal que unos insulten, por eso escuchar de una señora diputada pija y mala persona, sí, he dicho pija y mala persona. Claro, es usted una racista, una xenófoba y una machista. Es verdad. Es verdad. Te debe parecer mal que lo hagan los otros. Cuando el único mérito que tiene usted es haber estudiado en profundidad a Pablo Iglesias. O por ejemplo, si te quejas de la corrupción de unos, te debes quejar también de la corrupción de otros. La segunda arma que utilizan los políticos para polarizarte, como he dicho, es el falso dilema. El falso dilema consiste en hacer creer que existen únicamente dos opciones, cuando no es así, como por ejemplo izquierda o derecha. Esto, junto al sentido de pertenencia, genera un mensaje perfecto. Si no ganan los tuyos, ganarán tus contrarios. Otros ejemplos de falso dilema se pudieron ver en la vergonzosa campaña para las últimas elecciones autonómicas de la Comunidad de Madrid. Es entre fascismo y democracia. Que hemos de elegir comunismo o libertad. ¿Cómo se puede ser tan pesado? Claramente, si ganaba Ayuso, no se iba a implantar un régimen fascista. Y claramente, si ganaba Más País, o por ejemplo el PSOE, no se iba a implantar un régimen comunista. Al político de turno le viene de perlas crear esta polarización, para afianzar a sus votantes y seguir manteniéndose en su cargo, siguiendo participando en la vida política y además cobrando un sueldo. Pero a los españoles de a pie, ¿de qué nos sirve crear esta polarización? ¿De qué nos sirve crear dos bandos ficticios cuando realmente estamos todos en el mismo barco? La polarización es específicamente uno de los mayores problemas de la España del siglo XX y que culminó con una guerra civil en 1936 que partió definitivamente a España en dos bandos. Abandonar la polarización será un primer paso para abordar la política desde una perspectiva más racional,
Abandonar la polarización será un primer paso para implantar políticas objetivas que nos permitan alcanzar un mayor bienestar al conjunto de todos los españoles. Será un primer paso para construir un país con intereses comunes. Y será un primer paso, en definitiva, para evitar la continua autodestrucción a la que estamos sometidos en España. Además, para que veáis el absurdo de seguir utilizando esta diferenciación entre izquierdas y derechas, os voy a contar de dónde viene este término. Voy a contarlo muy resumido y explicando una de las versiones más extendidas. En el año 1789, cuando comenzó la Revolución Francesa, los burgueses y los campesinos montaron su propia Asamblea Nacional, porque estaban hasta las pelotas de que el clero y la nobleza no les tuvieran en cuenta en sus decisiones. Igualité, liberté y frivolité. Pues nada, dentro de esta asamblea se votó si el rey podía mantener el derecho al veto a las decisiones que se tomaran en la asamblea. Es decir, se votó si el rey podía seguir manteniendo parte de su poder absoluto o lo contrario. Los partidarios de mantener esta posibilidad de veto por parte del rey se situaron a la derecha de la asamblea, y los que estaban contrarios a mantener esta parte del poder absoluto del rey se pusieron a la izquierda. ¿Por qué unos se pusieron a la izquierda y otros a la derecha? Hay varias teorías al respecto, y una de ellas es que a la hora de votar pues es más fácil votar si están todos juntitos. Pues se pusieron a la derecha los que estaban a favor de mantener el veto real y a la izquierda los que estaban en contra. Y ahí se quedó. Y mantuvieron esa distribución para sesiones posteriores. Esto es como cuando en el patio del colegio tú y tus amigos cogéis un sitio del patio y ya se mantiene ese para todo el curso. Es decir, tenemos una diferenciación izquierdas y derechas que se dio en un país concreto, en un momento concreto de la historia. ¿Qué sentido tiene seguir usando esa diferenciación 2 siglos después y en un país y un contexto totalmente distintos? Alguien puede pensar que esta diferenciación sigue teniendo sentido en España, que sirve para diferenciar entre partidos monárquicos y partidos republicanos. Lo primero es que es absurdo. La derecha francesa del siglo XVIII apostaba por un modelo de monarquía absoluta, no un modelo de monarquía constitucional como se encuentra actualmente implantado en España. Lo segundo es que en la mayoría de contextos en los que se utiliza el término izquierda y derechas, no está el debate monarquía versus república encima de la mesa. Obviando estas dos cosas, el PSOE, por ejemplo, es un partido monárquico. ¿Eso lo hace de derechas? Otros partidos que se pueden considerar de derechas, como la Falange o, por ejemplo, el Partido Libertario, son abiertamente antimonárquicos. ¿Esto los hace de izquierdas? Bueno, vale, Alejandro, pero puede servir los términos de izquierda y derecha para clasificar entre distintas tendencias políticas que más o menos son similares. ¡Ni de coña, chaval! Aquí pregunto yo, ¿y cuál es el término para decidir si un partido es considerado de izquierdas o derechas? No vais a encontrar una postura coherente porque no existe. Lo primero es que es absurdo creer que entre los cientos de cuestiones políticas que existen en la actualidad, únicamente hay dos posicionamientos, izquierda o derecha. Bueno, y ya no vamos a hablar cuando empezamos con extrema izquierda y extrema derecha. Lo segundo es porque también es absurdo considerar que un partido siempre va a coger cosas de derechas o siempre va a escoger cosas de izquierdas. Bueno, vale, pues la diferenciación izquierda y derechas puede servir para simplificar la política. Pues no simplifiques, la política no es sencilla, no la simplifiques. Que no, hombre, que no, coño, que no. Te invito a decirme tu opinión en los comentarios y a que me cuentes si consideras que vamos hacia una sociedad más polarizada o si crees que la política cada vez es más racional. Realmente, teniendo en cuenta la cantidad de información que tenemos hoy en día, debería de ser más racional que nunca. Pero algo estamos haciendo mal. En fin, espero que os haya gustado el vídeo, no olvidéis darle me gusta, suscribiros y compartirlo con la familia y amigos. Un saludo.